es la medicina tradicional Yoruba? ¿Qué elementos se emplea para elaborarla? Porque ha sido muy poco divulgada en Occidente. Mi nombre es Ricardo Ochoa y los invito a quedarse en este programa. Soy Yoruba. Hoy en día, una práctica común en Occidente es curar las enfermedades y diferentes aflicciones que aquejan a los seres humanos a través de potentes químicos o terapias que no solo resultan demasiado costosas, sino hasta desgastantes para las personas. Los yorubas, una cultura milenaria, nos legaron un importante cúmulo de medicinas, también llamadas akose. Estas medicinas están dispuestas no solo para la cura de enfermedades del cuerpo físico o material, sino también para dar alivio a situaciones que afectan nuestro cuerpo espiritual o astral. La tradición cuenta que cada ser humano, antes de bajar a la tierra, elige su destino en presencia del Olodumare. Sin embargo, a su llegada, arriba con una serie de imperfecciones o carencias que a través de su vida tratará de cubrir o dar solución. De tal forma que la medicina de Ifá estará encaminada a proveer a las personas los medios físicos o espirituales que necesiten, no solo para cumplir su misión en la tierra, sino para que su paso por la misma sea firme y alejado de la enfermedad, la pobreza, desamor y la infelicidad. Es importante señalar que la medicina tradicional de Ifá no se antepone a cualquier otro tratamiento al que la persona recurra y siempre deberá consultar antes a su médico sobre cualquier cambio en la utilización y consumo de medicamentos. Hola amigos de Soy Yoruba TV, tenemos el día de hoy un tema muy interesante, la medicina tradicional Yoruba, y para hablarnos de ese tema tan apasionante tenemos al babalawo de la corriente tradicional, Ricardo Hernández Ortiz y Faula Fatumbi, con 13 años de Ifá. Ricardo, qué gusto tenerte con nosotros. Es un gusto para mí. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues te platico, desde la creación de los 401 irunmoles y los seres humanos y su posterior descenso a la tierra, pues la historia de ellos estuvo marcado por el infortunio y la calamidad. Se cuenta que los irunmoles fueron bajando, cuando fueron bajando a la tierra uno por uno, antes fueron por adivinación, muchos de ellos deseaban tener familia, sin embargo, en este caso Iku y Arun, desde la enfermedad su esposa, se rehusaron a ir por adivinación. Sin embargo, después de un tiempo, Arun deseó tener familia, fue por adivinación con Orula y fue como nacieron sus primeros hijos llamados Atapó, Asiere y Aroni, que en este caso es la convulsión, la locura y la deformidad. En este caso la pregunta, Ricardo, es, de acuerdo a un artículo de el babalawo Eduardo Conde y Fabilawo, él relata que de estos 4 hijos, de Iku y Arun, posteriormente nacieron 603, y todos ellos inofensivos. Sin embargo, cuando bajaron a la tierra, ahí empezó el problema. Bueno, la pregunta es, ¿qué papel desempeñó Bobaluaye, San Lázaro, bueno, como se dice en el sincretismo, que ya no lo debemos de decir, en este caso de la enfermedad, Ricardo? Claro, Obaluaye es concebido como una entidad que posee dominio, posee relación con Iku y Arun, efectivamente, y con una gama de enfermedades que engloba el espíritu de la enfermedad llamada Arun. Hay que dejar muy claro que Arun no es una sola enfermedad, es el espíritu de la enfermedad y por ende puede manifestar múltiples malestares a la salud física del ser humano. Entonces, Obaluaye es concebido en tierra yoruba como una entidad a la cual se acudía antiguamente para hacerle frente a los enemigos hostiles y de algún modo debilitar las líneas de combate de los guerreros antagónicos, debilitando su sistema inmune, no con un ánimo de perversión o de maldad, sino de defensa, para poder en un momento estratégico contrarrestar los embates de las tribus hostiles. Así, sí, bueno, y en este caso, Ricardo, ¿qué papel jugó Osain en la medicina tradicional de Ifá? ¿Qué papel juega? Osain es considerado en Occidente el maestro de la medicina, la entidad que está a cargo de las hierbas, las plantas, del antídoto y del veneno. Sin embargo, hay alguna otra entidad llamada Yagun Malé que ocupa un lugar
en jerarquía superior a él. Él es el verdadero maestro que enseña medicina desde el cielo. No hay un ícono para representar a Yagun Malé en Occidente aún, pero en tierra yoruba hay algunas asociaciones de médicos onishegunes que fundamentan su ícono. Osain, pues es el más popular. Evidentemente él guarda una relación estrecha con el conocimiento que el propio Orunmila, el profeta, también posee sobre las hierbas, y bueno, está custodiando el uso correcto de la medicina, los propósitos correctos. Pero en definitiva Osain nos aportó a Occidente toda esa gama de posibilidades para utilizar los tres reinos: mineral, vegetal y animal, porque no es exclusivo únicamente en el uso de las plantas, él involucra otros materiales tradicionales. La gente ha pensado que solamente tiene potestad sobre ese reino vegetal, y no es así. No, él involucra el uso de otros recursos. Muchas preparaciones son unicistas, es decir, solo llevan planta, pero la mayor parte de los akoshés, que son la parte de la medicina de Ifá, y los Ogun, que es la medicina del Onishegun, del médico tradicional indígena, va a involucrar ciertamente minerales, en ocasiones cuentas chegui, en ocasiones la cabeza de un buitre. Entonces es una mezcla interesante de elementos. Es una mezcla interesante. Y te pregunto, Ricardo, ¿de qué forma la medicina tradicional del África pues puede ayudar a las personas a resolver aquellas carencias físicas, pero también emocionales? Porque la enfermedad no nada más está en el cuerpo, también hay enfermedad en la mente, hay enfermedad en las emociones. ¿Nos puede ayudar de qué forma? Mira, primeramente la medicina tradicional africana es holística. Involucra lo que tú mencionas: el espíritu, la mente, la emoción y el cuerpo. Entonces, transferirle el valor, por ejemplo, a una persona que es muy temerosa, que de pronto no tiene suficiente confianza en sí mismo, se hace a través de materiales que provienen de animales o de plantas, incluso que en la historia mítica nos refieren a haber tenido una valentía para poder salir adelante. Entonces es una transferencia asistida, la que nosotros hacemos realmente cuando colocamos estos recursos y los ponemos en juego a través del uso de la palabra, del encantamiento, y sobre todo con la apertura de la persona para recibir en su campo áurico y en su ser toda esta energía que es una transformación. O sea, que tiene que haber una apertura, tiene que haber una disposición, o bueno, dicho en otras palabras, una creencia. ¿Estás de acuerdo, Ricardo? Totalmente. Como todos los sistemas tradicionales de medicina, tenemos que tener tres factores importantes: la fe, la catarsis y la sugestión. Y la sugestión en el buen sentido de la palabra, porque si no hay esos elementos, incluso en la medicina alopática, va a ser muy difícil lograr la sanación. Por ejemplo, cuando hablamos de los famosos placebos, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Que le dan un chochito a una persona con un poquito de alcohol, un poquito de azúcar, y le dicen, esta es la cura que tú necesitas. Es correcto. Es correcto. Y necesariamente la fe, porque incluso aquel paciente que acude con un médico alópata, si no tiene la fe en la profesión, en la capacitación, en la carrera del médico, siente esa vibra de que no le gusta o no se siente a gusto y cambia de médico. Es un acto de fe, porque es algo muy poderoso en el ser humano para lograr la sanación. Ahora, platícanos, Ricardo, la medicina tradicional del África, ¿qué elementos se emplea para poderse elaborar, para poderse realizar? Vemos que aquí traes tú algunos elementos. Sí, traigo algunos elementos para poderlos señalar. Bueno, hablábamos de los tres reinos: mineral, vegetal y animal. Así es. Hacemos una observación de cada asignatura celestial. ¿A qué le llamamos asignatura celestial? Nada en la naturaleza existe de manera ociosa. Todo tiene un talento, una potestad, un don. Y lo que la medicina tradicional yoruba y las de todos los pueblos indígenas ha hecho es observar meticulosamente cuáles son esas relaciones. Por ejemplo, vemos aquí traes estos elementos, Ricardo. Sí. Si nos podrías explicar, por ejemplo, qué significan estos elementos. Bueno, Ricardo. Este es un cinturón llamado kanako que utilizan los cazadores principalmente para robarle tiempo al tiempo. ¿Qué quiere decir? A veces recorrer una larga jornada de tiempo en la selva involucra 6 horas. Si tú ya perdiste 40 minutos de tu tiempo en un recorrido, pones kanako y recuperas esos 40 minutos de manera
¿Aquí mágica. qué tenemos, Ricardo? Tenemos una fauché utilizado para bendecir a las personas, para promover el encantamiento y una transformación cualitativa en la vida de las personas, lograr que se manifiesten sus deseos. Muy interesante. También emplea otros elementos, por ejemplo, esto ya es como tal la fauché o el icono ya configurado. Utilizamos elementos, aquí tenemos, por ejemplo, esto, Ricardo. Tenemos corteza de epo, una corteza que aleja la energía negativa de baja densidad, adicionado a un jabón negro africano, Shedudu, el cual, bueno, pues con el uso constante la persona está depurando, está revirtiendo cualquier energía negativa que se haya posado en su vida. Así como dicen que los chinos que prácticamente cualquier elemento que se mueva es comestible, te pregunto, ¿cualquier elemento de la naturaleza puede ser empleado para elaborar medicina, Ricardo? En teoría sí, porque todos los elementos que usamos son naturales. Todo aquello que el hombre crea pues, es cultura, y todo lo que la naturaleza provee pues, es divino, y entonces tiene una esencia muy fuerte para poder curar. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos. Estamos en tu programa Soy Yoruba, estamos conversando un tema muy interesante, la medicina tradicional indígena o la medicina tradicional Yoruba. Regresamos. Mi nombre es Bolaji Adebayo Aliu. Vamos a aprender Yoruba. Ajá, perro. Àkùkọ, gallo. Abodie, gallina. Ewúrẹ́, chiva. Àgbò, carnero. Sí. Orúkọ, ¿cómo se llama orúkọ? Chivo. Ẹyẹlé, paloma. Àparò, coronis. Estamos conversando con el babalawo Ricardo Hernández y Faula Fatumbi acerca de la medicina tradicional del África. Bueno, Ricardo, nos explicabas antes del corte acerca de los elementos que emplea la medicina. Aquí tenemos este tablero, si nos puedes explicar, Ricardo. Claro que sí, mira, tenemos aquí lo que llamamos el atelier, Sí, que es el tablero de Ifá para preparar medicina. Hay que distinguir que dentro de Ifá necesariamente debemos pronunciar la palabra Akoshe. Akoshe. ¿Por qué? Porque Akoshe significa la medicina que ayuda a manifestar el destino. Entonces necesariamente involucra la lectura o la recitación de encantamientos que provienen de algún verso de Ifá, de algún ese Ifá. El encantamiento podemos decir que es como un mantra, dicho de otras formas. Es un mantra, es una recitación solemne que se hace de algo que ocurrió en el pasado, Sí, señor. se retrotrae al presente y por el poder de la palabra y de algún elemento catalizador como lo es el atare, La pimienta de Guinea, la como pimienta dicen. de Guinea hace que al imprimir en el opón Ifá, o en este caso en el atelier, el signo o el odu de Ifá pertinente, se active nuevamente ese poder y pase a la medicina que se está preparando. Se convierte en medicina. Es traer esos poderes de esa planta, de ese animal, de ese mineral al presente, al aquí, al hoy, ahora, y que nos ayude en este caso, Ricardo. Es correcto, porque al imprimir un odu Ifá en el atelier, estamos abriendo una puerta interdimensional y estamos trayendo todo ese bagaje de energía que se vuelve a manifestar en la medicina de nuestro Por país. ejemplo, aquí tienes tú, por llamarlo así de una manera sencilla, este amuleto, ¿se le puede llamar amuleto, Ricardo? Es correcto, es ¿Para un qué nos amuleto. sirve ese? Este amuleto es Igbega. Igbega significa promoción o ascenso. Se le entrega a personas que están en alguna jerarquía, en algún trabajo donde hay una escalafón y que necesariamente busca pues promoverse hacia grados superiores, progresar en su trabajo. Nada más hay que aclarar a las personas que, bueno, antes hay que estudiar, hay que ser honestos, porque Ricardo se está dando una cuestión que me ha tocado ver lamentablemente, como por ejemplo, amuletos para el respeto. Sí. Dices, oye, pero sí te han comentado que para pedir respeto hay que respetar, hay que ser congruente, y me ha tocado ver cómo la gente los está dando, Ricardo. Eso es peligroso, o para evadir la justicia. ¿Qué opinas de eso, Ricardo?
Infortunadamente son malinterpretaciones de la buena intención que tiene la medicina tradicional. Sí, como señor. tú bien lo señalas, un amuleto de obo, respeto, puede ser entregado siempre y cuando la consulta sí lo refiera a personas que carecen del valor, la determinación, el coraje para poderse relacionar, para poder ser respetados, que no se burlen de ellos, que no los engañen, no los timen. Pero ciertamente si se da sin esa consulta y se da de manera discrecional a cualquier persona, pues se lo puedes entregar a un prepotente, que lo único que va a hacer empeorar sus relaciones de convivencia en la sociedad. Mucha gente no ha entendido que el acudir a la religión yoruba en cualquiera de sus diferentes manifestaciones o grados es para enaltecer el espíritu, la persona, para hacer un cambio de vida y no necesariamente para seguir en ese mal camino. Ya lo platicábamos en el programa anterior con el Alagüe, el Babalawo Nelson Álvarez, acerca de Ori, su destino. Es para cambiar ese destino, para mejorarlo y no para seguir haciendo cosas negativas, Ricardo. Cosas negativas. Tenemos aquí otro elemento, Ricardo, que si nos puedes platicar al público, al auditorio, ¿qué es esto, Ricardo? Este es un awu, que awu es una palabra que significa plato, es un plato de madera. Este es utilizado por el Onishegun para hacer las preparaciones. Lo voy a poner así para que la gente lo pueda ver. Sí, claro, son platos muy sencillos, pero bueno, como tú puedes ver, se tallan desde un tronco y se empiezan a utilizar, se lavan con algunas hierbas, se preparan, se les recita, se les hacen cantos y bueno, por sencillo que parezca, tiene su propio poder. ¿Y esto que tienes, Ricardo, qué es? Ramas de atori, que hay de bastantes grosores, estas son cortas, son para fundamentar algunos íconos como puede ser Ekbe, Egungun. Tenemos, por ejemplo, esta hierba Ayofale, que es la hierba que impide que las brujas o las entidades negativas, Iyami o Choronga, puedan succionar nuestra sangre o entrar en alguna crisis de salud, ¿verdad? Que es el látigo de Iyami. Ahora, una cosa preocupante, Ricardo, por ejemplo, muchas de estas hierbas, muchos de estos insumos que utiliza la medicina tradicional yoruba, pues no son endémicas, o sea, no son propias de México, de Latinoamérica, del Caribe. ¿Qué se hace en esos casos, Ricardo? ¿Cómo sea el médico tradicional yoruba ha podido trabajar aquí en Occidente? Mira, Owan Rinotura, el sagrado Owan Rinotura nos dice y nos habla del principio de sustitución. Evidentemente tuvimos que sustituir muchas cosas a partir de una observación rigurosa de aquellas semejanzas que guardan algunas especies, algunas plantas. Por ejemplo, no es tan importante a veces el contenido químico de la planta, sino su comportamiento biológico y su manera de manifestarse en el entorno. Por ejemplo, una planta litoprotectora que nos sirve para prevenir cálculos renales o piedras. Sí, generalmente, si tú observas esas plantas, se abren paso incluso entre las rocas, rompen la roca. Esa observación física de ese entorno es lo que hace que nosotros tomemos, por ejemplo, una planta que con esas características nos ayuda a vencer obstáculos o dificultades o cosas que nos rebasan, enemigos poderosos. Entonces, no es tanto la propiedad física en este caso, sino la cualidad esotérica que tiene esa planta para manifestarse, y es con eso con lo que hacemos las adecuaciones en el principio de sustitución. Sí, definitivamente no podríamos hacer medicina si nos ciñéramos únicamente a plantas endémicas de África. Habría que entender que tenemos una flora, universalmente hablando, bastante grande como para poder acudir a estos recursos de sustitución. Por ejemplo, la jutía que estamos acostumbrados a, que se conoce de Cuba, pues o EQ, como mucha gente dice, no es realmente la misma que se conoce en África o se conoce en Venezuela. Por ejemplo, aquí en México ha habido algunas personas descabelladas que dicen que tlacuache, por ejemplo, en México se podría sustituir por jutía. ¿Qué piensas acerca de eso, Ricardo? Hay una gran variedad de roedores que en África son utilizados para diferentes propósitos, y bien vale la pena entender que eso sí tiene parte de fundamento cuando, te repito, se ha hecho un estudio, una valoración, y vemos que los comportamientos son similares. A veces la pura presencia física de la planta nos lo dice. Por ejemplo, Alupaida, una planta endémica de tierra nigeriana. Alupaida fue sustituida en Occidente por el caimito.
¿Por qué? Porque muestra una cara verde y del otro lado blanca. Así es. Y bueno, esto nos habla de la transformación que hace Alupaída, de lo negativo a lo positivo, la planta mágica de Ifá, que en muchas de las preparaciones es colocada para transformar lo negativo, el ayewo, en iré, en buena fortuna. Ahora mi pregunta, Ricardo, es, ¿cualquier enfermedad puede ser curada gracias o a través de la medicina tradicional? Mira, no todas las enfermedades pueden ser tratadas, tenemos que ser muy honestos con los pacientes. Hay cosas que rebasan, porque la mejor medicina es la prevención. Sí, señor. Entonces, la medicina yoruba, como todas las medicinas tradicionales, es muy profiláctica. Entonces atiende necesidades de la población de primer orden y sobre todo que cubre requisitos que sea de bajo costo, que sea disponible, que sea incluso segura en su aplicación. Hay enfermedades que rebasaron estos rangos y que definitivamente tenemos que acudir a otros parámetros ya de medicina y, ¿por qué no?, coadyuvar la medicina alopática con la medicina tradicional, no están peleadas en sus objetivos. Qué bueno que comentas eso. ¿Y cómo ve la medicina alópata o, por ejemplo, occidente a la medicina indígena o tradicional? En lo particular, Ricardo, yo he visto una apertura. Hoy por hoy, en la propia Ciudad de México ya hay consultorios de salud pública que tienen doctores que ofrecen tratamiento herbolario. Sí. Esto lo está haciendo la Ciudad de México, como muchos otros estados de la República que ya han tenido previamente esta Chapingo, apertura. Donde tú has dado conferencias, donde hemos dado los cursos. Hubo una apertura interesante porque, bueno, Chapingo siempre ha estado a la vanguardia de estas terapias alternativas. Pudimos dar ese diplomado en medicina tradicional africana y yo creo que hoy por hoy ya no se están cerrando esas relaciones, se están coadyuvando. Lo interesante es que el paciente no crea que porque entra a un tratamiento de herbolario o de medicina tradicional puede abandonar las indicaciones de su médico. Es más bien platicarlo y coadyuvar. Al final siempre la mejor medicina será la prevención y seguir el consejo, los eguos, los tabús de los orishas. Mi nombre es Ricardo Ochoa y bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por habernos acompañado en este tu programa. Recuerden, tenemos una cita el próximo jueves por Soy Yoruba TV.